Buenos días, buenas tardes o buenas noches, alumnos del Colegio Talentos. Quien nos habla es su profesor Jorge Luis Díaz Vargas, a cargo del curso de aritmética, y hoy día tenemos con el tema progresión aritmética, ¿no? Que es muy parecido a lo que hemos hecho en la parte de razonamiento matemático, con lo que significa progresiones aritméticas. Solamente que ahí lo hemos hecho juntos, progresión aritmética y progresión geométrica. No sé si recordarán. Si no, a repasar un poco porque es muy relacionado, es el mismo tema. Así que en teoría no me voy a alargar mucho y me voy de frente quizás a los ejercicios, a los problemas. ¿Ya, chicos? ¿Qué temas he hecho en el razonamiento matemático? Sucesiones y series, ¿no? Sucesiones y series. Y acá estamos haciendo lo que es la progresión aritmética. Quisiera recordar de repente un poco. Por ejemplo, en la siguiente serie, 4, 7, 10, 13, 16, ¿qué notamos? Serie de números que van uno seguido a otro, donde el primer parte le llamaríamos el primer término, ¿ya? Y claro, por supuesto, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera. La diferencia entre ellos se puede sacar a través de una suma o una resta. Por eso se llamaría progresión aritmética. En caso que se obtenga de un, ¿cómo se llama? De un término a otro a través de una multiplicación o una división, entonces se llamaría progresión geométrica. ¿Okay? Entonces estamos ante una progresión aritmética. Entonces se llaman sucesiones, ¿ya? Y en la parte que se hace en sí con números se llaman series, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Primer término. Ahora, si yo quiero saber en qué lugar ocupa este término, lo tengo a través de esta fórmula, donde el T1 vendría a ser el primer término, el 3 que se obtiene a través de una suma, se le llamaría razón, que muy bien se coloca como con R, o una D que significa también diferencia, y el N significa número de término. ¿Entendido? Ahora sí, sumatorias, ¿ya? Ahora, si yo quiero saber la sumatoria de estos términos, obtendría a través de esta fórmula. Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Yo tengo los números 4, 7, supongamos lo que dije hace rato, 10, 13, 16, y quiero saber cuál sería el término número 50. ¿Cómo lo obtendría? Este es un repaso nada más. El 4 vendría a ser el primer término, ¿ya? El que se ubica de 10 a 13 se llamaría diferencia, en este caso sería 3. Acá también está el 3, ¿ya? Lo cual también se llamaría una serie lineal. Este vendría a ser la diferencia o razón. Yo quiero obtener el término número 50. El término número 50 está dado por la siguiente fórmula. Primer término más n menos 1 por la razón. Claro, es este de acá, ¿ya? ¿Cuál es el primer término aquí? 4. El número de términos que deseo hallar, en este caso sería 50, por lo tanto, n vendría a ocupar el lugar de 50. Y la razón o diferencia sería 3. El resto es pura operación aritmética, ¿ya? Acá sería 49 por 3, 27 llevo 2, 147 más 4 sería 151. En este caso, si me pidieran cuál es el término número 50, si me pidieran cuál sería la suma, obtendría por la siguiente fórmula. Primer término sería 4. Último término, 150. Claro, pues si yo quiero sacar la suma de los 50 primeros números de esta serie, ¿ya? Sería 151. Entre 2. Número de términos, 50. Mitad, mitad, 25. Y sería 155 por 25. Eso lo sacan ustedes, ¿ya? ¿Ya? Como le dije, la teoría aquí es demasiado corta, y así que nos vamos hacia la parte de las operaciones. Dirán ustedes, hay más fórmulas ahí, pero todas se desprenden de la fórmula que le indiqué, de las dos. Hallar el término enésimo y la suma de términos. Comenzamos con el primero. Dice, calcular la razón de una progresión aritmética. La razón sería en este caso un R. ¿Ya? ¿Cuál sería la razón, me estoy diciendo?
calcular la razón. Por lo tanto, este vendría a ser mi incógnita. ¿Ya? Calcular la razón. ¿Qué más tenemos? De una progresión aritmética que tiene 51 términos. 51 términos indican el número de términos. 51. Si el último excede el primero en 350, de entender que si yo hago una resta t sub n menos t sub 1, ¿cuánto es igual? 350. Me pregunta sobre el R. Entonces aplico la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El último término es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Acá lo puedo traer para el otro lado, a restar nada más. ¿Cuánto es t sub n menos t sub 1? 350. N menos 1. La razón, mi número de términos es 51, así que el n vendría a ser acá 51. Razón. 51 menos 1, 50. 350 entre 50, 7. ¿Cuánto es la razón de esta progresión aritmética? 7. Pregunta número 3. Calcule la razón de una progresión aritmética de 14 términos. Razón. Vuelta acá también. Me piden calcular la razón de una progresión aritmética que tiene, ¿cuánto dice la descripción? Tiene 14 términos. Si el primer término es 1, y la suma de todos es 287. O sea, la suma de todos es 287. Miren, chicos. Entonces, ¿cuál sería acá cómo se resolvería? Primero tengo la suma. La suma es suma, último término entre 2 por la razón. Acá tendría el t sub n también como incógnita, ¿no? Y también tengo esta fórmula, t sub n es igual a t sub 1 más n menos 1 por la razón. Ahora, ¿cuál es la suma? 287. T sub 1, que en este caso sería 1, t sub n entre 2 por la razón. ¿Qué tenemos acá? 14, llevo una, 7, 574, ¿ya? Ya. Igual t sub n más 1 por la razón. Estoy reemplazando de esto. Y de acá, ya, ahí tengo t sub n es igual a 1 más, ¿cuánto es el número de término? 14. 14, acá no es por la razón, acá son por el número de términos, ¿ya? El número de términos acá que sería 14. ¿Ya? Ahora, 714 entre 574 entre 14, ¿cuánto es? T sub n más 1 es igual a 41. ¿Ya? ¿Cuánto es T sub n? 40. Me preguntan por la razón. Ahora ya obtenía el último término, reemplazo acá. Sería 40. Último término, primer término es 1. Número de términos 14 menos 1 por la razón. 40 menos 1, 39. 13R y el R sería igual a 39 entre 13, en este caso sería 3. Ejercicio número 5. El término enésimo de una progresión aritmética es de la forma, ¿ya? Acá hay algo incongruencia en este ejercicio, pero de todas maneras lo vamos a desarrollar. El término enésimo lo colocan así, t sub n es igual a 4 más n menos 1 por la razón, ¿ya? Si la suma de los términos t sub 4, acá, t sub 4, t sub 6, es lo que colocan acá, ¿no? T sub 6, t sub 8, toda esta suma es igual a 254. ¿Cuál es el cuadragésimo término? Cuadragésimo, ¿ya? ¿Cuál es el cuadragésimo término? Más o menos el término número 40 se refiere, ¿ya? Entonces, el cuarto término va a ser igual al primer término, o sea, es 4, más, acuérdense que 4 se reemplaza con el n, 4 menos 1, 3, 3r. El t sub 6 sería 4, 6 menos 1, 5, 5r. Acá sería 4, 8 menos 1, 7, 7r. ¿Ya?
Sumándolo acá, ¿cuánto sería? 4 más 4 más 4, 12. Acá, 15R. ¿Y cuánto es la suma de todo esto? Me dicen que es igual a 254. ¿Ya? De hecho, esto tiene tercia, esto tiene tercia, esto no tiene tercia. ¿Ya? Sí. Y me preguntan el término número 40. Acá que tengo 15R es igual a 242 y R es igual a 242 sobre 15. Esta es la incongruencia, ¿ya? No puede existir, sí puede existir, pero de todas maneras es muy raro que exista un ejercicio con este tipo de características. El término número 40 es igual al primer término, en este caso sería 4, más 39R. Y acá el R lo reemplazamos, sería 4 más 39 por 242 sobre 15. Tercia 13, tercia 5. 4 por 5, 20. 13 por 2, 26. Llevo 2, 13 por 4, 52. 54, llevo 5. 5 y 26 sería 31 sobre 5. Acá es 31, 66 quinto. Este sería el término número 40, ¿ya? Aunque parezca medio raro, pero en verdad con los datos que me dan en el libro sería este, ¿ya? Ejercicio número 6. Una persona recibe al pagar una deuda en 12 días. Recuerda entonces el número de términos acá, ¿cuánto va a ser? 12, ¿ya? Tal que forma una progresión aritmética. El primer día de pago hace 3. ¿Cuál debe ser el incremento diario para cubrir una deuda de 168? Lo que me da a entender que la suma de todos esos términos tiene que dar 168. Y el 3 vendría a ser la razón. ¿Cuánto tiene que abonar? La pregunta es, dice... el primer día paga 3. O sea que tiene la razón. Este es 1. ¿Ya? ¿Cuál debe ser el incremento? El incremento significa la razón. Este es el incremento. ¿Ya? Vamos a resolver esto. Sería, miren, sumatoria es igual al primer término más el último término entre 2 por la razón. ¿Cuánto es la sumatoria? 168. Primer término, 3. Último término, lo que voy a hallar. La razón, tampoco lo sé. ¿Ya? Acá no es razón, acá es el número de término. 12. Mitad, mitad, 6. ¿Ya? 168 entre 6. ¿Cuánto es esto? 28. 3 más t sub n. El t sub n vendría a ser 25. O sea, el último mes pagó con 25 soles. Pero ahora lo que quiero saber es cuál es la razón, no cuál es el último día que ha pagado. Entonces utilizo esta otra fórmula. ¿Ya? El último término en este caso sería 25. Primer término, 3. Acuérdense que el número de términos vendría a ser 12. 12 menos 1 es 11. 25 menos 3, 22. 22 entre 11 es la razón. La razón es 2. La razón de incremento diario sería 2 soles. El primer día pagó 3, el siguiente sería 3 más 2 es 5, 7, así sucesivamente hasta que el último día pagó 25 soles.